Muy buenos días a todas y todos. Estamos nuevamente con el gusto de estar compartiendo con ustedes en ámbitos diferentes, a la distancia. Sin embargo, eh, esa distancia está siendo y queremos que sea lo más mm, pues, difuminada y establecer un contacto entre ambos. Les pido que establezcamos entonces, bajo los comentarios de ustedes, esa reactivación y interacción más vivida para que estos temas cobren mayor importancia en su formación como estudiantes de arquitectura, como próximos y próximas arquitectas, próximos arquitectos que van a ser. Y estriba ahí toda una responsabilidad en esta parte que es de su formación. Es donde están sembrando la semilla de varios conceptos, de varias herramientas que tienen que saber utilizar desde el punto de vista primero racional para que entonces aflore su intuición. El tema que hoy vamos a ver, vamos a abrir un tema que es de suma importancia en el ámbito no solamente de la arquitectura, sino de las artes. Y en ese sentido vamos a tener que hablar un poquito de lo que es la escultura y la relación que tiene que ver también con la música y la relación que tiene que ver con la arquitectura y la relación que tiene que ver con la danza, etc. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de precisamente del movimiento, el tiempo y el espacio. Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con uno de nuestros temas que tiene que ver con creatividad espacial en arquitectura o que tiene que ver con fundamentos del diseño? ¿Qué tiene que ver con los fundamentos del diseño? Bueno, precisamente su nombre lo dice, son fundamentos, son bases muy útiles para que nuestra creatividad pueda aflorar. Si ustedes tienen una creatividad muy tremenda, tienen un poder de voluntad y una energía creativa poderosa, pues van a hacer falta también las herramientas para que ustedes puedan manejar. Y una de ellas es precisamente el saber qué es estos grandes conceptos que ligados y sabiendo para qué sirven y cómo es que se utilizan no solamente en arquitectura, sino en otras artes, es que podemos entonces estar en posibilidades de poder creativamente profundizar y hacer tremendamente generosos y serviciales a estos fundamentos del diseño. De tal manera entonces de que iniciamos, ¿no? Existe, anótenlo por ahí, es un teórico de la arquitectura, es un historiador, es una persona muy docta en el ámbito de la arquitectura y de otras artes, que es Juan de la Encina. Juan de la Encina, lo pueden buscar, fue un profesor en los años 40, 50, 60 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y él escribió varios libros, entre ellos un libro que se llama El Espacio. Y bueno, en uno de sus capítulos se llama así, Noción del tiempo y del espacio. ¿Por qué una arquitecta y un arquitecto tienen que conocer qué es la noción del tiempo y del espacio? Bueno, precisamente porque, para empezar, según Juan de la Encina, ambos son dos formas de ordenación. Una, el espacio, es una forma de ordenación de lo coexistente, es decir, de los espacios coexistentes. Es decir, cuando hablamos de coexistente significa que estamos hablando de un espacio que está existiendo al lado de otro y en relación con otro. Cuando vimos las posibilidades de relación espacial, que hablamos de espacios conexos, de espacios contiguos, de espacios dentro de otro espacio, estamos hablando de las relaciones de los espacios, estamos hablando de la coexistencia y ordenamiento de ciertos espacios que me van a garantizar que
ciertas necesidades arquitectónicas sean resueltas desde el punto de vista funcional, y que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista estético tengan un sentido de apreciación estético y al mismo tiempo expresivo, es decir, que tengan un mensaje emocional y espiritual, porque la arquitectura no solamente, según Juan de la Encina, es de tipo utilitario. Juan de la Encina, en este capítulo, él dice y abre una diferencia entre lo que es ser maestro de obra y lo que es ser arquitecto, desde el punto de vista del espacio no cuadrado, de lo que puede ser algo científico, sino realmente irnos al terreno de la arquitectura como arte. Es decir, esta manifestación cultural arquitectónica que comunica más allá de cuadraturas propias de satisfacer necesidades meramente básicas del espacio arquitectónico, sino que resuelva unas y nos vayamos por más, que es la parte donde ustedes tienen que participar. De tal manera entonces de que la diferencia entre un maestro de obras y un arquitecto es que alguien te va a garantizar una obra que técnicamente va a estar bien solucionada. Y no me refiero al maestro de obra así de los albañiles como tal, ¿no? que son muy doctos algunos, sino me refiero a la figura de maestro de obra que tiene que tener el arquitecto, en su haber y en su sapiencia y en su quehacer. Por eso están estudiando estructuras y estudian sistemas constructivos y demás para ser maestros de obra. Pero aparte, tienen la figura de ser arquitectas y arquitectos. De tal manera de que ustedes pueden estar resolviendo cosas como maestros de obra, pero al mismo tiempo, cuando diseñan y conciben y están materializando, están haciendo que ambas estén equilibradas. Hay arquitectos, arquitectas que se dan y resuelven las cosas nada más desde el punto de vista del maestro de obra. Y la idea es que existe un balance. Entonces, la arquitectura dentro de las artes, dice Juan de la Encina, la arquitectura es una arte que tiene que ver con las que están catalogadas como artes del espacio, ¿no? Entonces Juan de la Encina trabaja básicamente dos tipos, ¿no? Lo que serían las artes del espacio, donde la naturaleza su naturaleza es totalmente espacial, en buena medida, y bueno, existen las artes que denominamos las artes del tiempo. Y entonces, en ese quehacer, podemos incluir aquí que el arte por excelencia del espacio, pues es la arquitectura, por excelencia, ¿no? Y el arte por excelencia del tiempo es la música. Y entonces, ahorita dejamos el paréntesis abierto en ambos casos. ¿Por qué? Porque existen otras artes que también están de alguna manera dejándonos de ver, que utilizan el espacio como forma de ordenación o el tiempo como forma de ordenación. Luego entonces tendríamos que seguir determinando qué sería en todo caso lo que sería el tiempo y lo que es el espacio, ¿no? Y según Juan de la Encina, el espacio por un lado da una definición y por otro lado da la definición de tiempo. Entonces él dice que el espacio es la forma de ordenación de lo coexistente.
Bueno, es la forma de ordenación, ¿no? Hay que destacar aquí este concepto, ¿no? La forma. Ya hemos determinado qué es la forma, ¿sí? Es la figura, el contorno, etcétera, que nos devela y nos dice significativamente, bajo un sistema de creencias, qué cosa es tal o y objeto. Y son las maneras figurativas determinadas para disponer de una solución de corte arquitectónico en cuanto a un sistema de ordenación. Por lo tanto, entonces aquí aparece otra parte clave, que es ordenación. El propósito del espacio como forma es ordenar. ¿Y qué va a ordenar? Lo coexistente. Y cuando nos referimos a lo coexistente estamos hablando de espacios que se relacionan. Y cuando hablamos de espacios que se relacionan, tenemos dos propósitos. Uno es funcional, un propósito funcional, para resolver necesidades de espacio arquitectónico, y otro, dos, un propósito formal, expresivo. Entonces, prácticamente aquí está gran parte de lo que es, como el espacio es la esencia y la materia prima, también en la arquitectura, el espacio es parte, es materia prima, así como la tela es materia prima de un sastre, así el espacio es la materia prima de la arquitectura. ¿Vale? Bueno, entonces, ya quedando aclarado que el espacio, según lo cita, y cita a Leibniz, otro autor que cita ahí en este libro, en su capítulo de la noción del tiempo y espacio que da Juan de la Encina, en la cual se determina que el espacio es la forma de ordenación de lo coexistente, y que lo coexistente es esos espacios que se relacionan para resolver necesidades funcionales y formales expresivas, y que el espacio al mismo tiempo es la materia prima de la arquitectura. Por lo tanto, esta materia prima hay que saberla ordenar. Ya vimos algunos conceptos, ¿no? Habíamos comentado ya esas posibilidades de relación espacial, entre otras cosas que siempre andamos hablando de orden. Y luego, Juan de la Encina, viene el siguiente concepto, ¿no? Que sería el tiempo. El tiempo, según Leibniz y según Juan de la Encina, sería y es la forma de ordenación de lo sucesivo. Es decir, en la música, las notas musicales, los sonidos, se ordenan en una sucesión determinada, en la cual su sonido y los espacios de silencio guardan una ordenación tal, con cierto colorido, con cierta tonalidad, con cierto ritmo, con cierta cadencia, con cierto marcar el paso, con cierto marcar los tiempos. Y dependiendo este marcar del tiempo, es decir, la sucesión que se va a dar entre los sonidos y la velocidad en la que se van a dar, se va a ir estableciendo la música. En ese sentido, entonces, la música viene siendo la ordenación de lo sucesivo. Y bueno,
Bueno, y diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces el espacio y el tiempo en la arquitectura? Bueno, tiene que ver mucho. Y, y vamos a empezar para completar esta idea y pasar ya a los terrenos propiamente de la arquitectura. Podríamos establecer rápidamente qué otras artes están determinadas dentro de las artes del espacio. Bueno, tendríamos que hablar también entonces de lo siguiente. Tenemos que otra arte que tiene que ver con el espacio pudiera ser la escultura. La escultura se transita. La escultura se transita. Es decir, un objeto arquitectónico, imaginémonos estas esculturas que visitaron ustedes en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria existen varias esculturas, este espacio escultórico, en el cual ustedes podían rodearlas, en algunas podían penetrar un poquito el espacio, y en ese sentido eran esculturas muy atrevidas, muy cercanas a generar espacios arquitectónicos, como esta de Helen Escobedo, de estos cuadros que se van moviendo, y que ustedes podían penetrar en torno a ese espacio, generando un espacio interior y otro exterior. ¿Sí? O en la de David Silva, me parece, en la cual pueden penetrar por unos espacios y la escultura dejaba que cierta luz penetrara por ciertas rendijas y ventanas que la misma forma escultórica estaba dejando, desde su modelado, dejar pasar la luz. Y por lo tanto era todo un concierto de luz y sombra. Y se podía recorrer alrededor, en distintos giros. La escultura tiene esa invitación para poderla transitar. A diferencia de la arquitectura tiene espacios que puedes penetrar y habitar para resolver ciertas necesidades de espacio. La escultura únicamente es el gozo o el disfrute de transitar en torno a ella, alrededor de ella, poder subirla, bajarla en un momento dado, pero sin realizar una actividad más allá de eso. De tal manera entonces que el espacio es fundamental ahí. Vamos a ver también, ahorita, sin antes hablar ya de otras artes, porque hay una combinación tanto en la escultura como en la arquitectura y en la danza. La danza, por ejemplo, también, ahorita vamos a hablar qué pasa con ella. La pintura la pintura, por ejemplo, cuando tenemos una posibilidad de esta que tengo a la mano, por ejemplo, a ver, vamos a ver, este cuadro nos puede dejar ver ahí diferentes planos, nos da cierta profundidad. De tal manera, entonces, no estamos hablando, aunque utiliza un lenguaje bidimensional, está trabajando con un lenguaje tridimensional ilusorio, es decir, hay espacio. Nada más que no es un espacio que pueda ser habitable más que por la sensación que te provoca a nivel mental y que te puede generar una serie de evocaciones donde tú puedes viajar desde el punto de vista virtual y generar ciertas sensaciones posiblemente parecidas a las que te pueda dar la sensación espacial. Sin embargo, se queda ahí como un arte del espacio. Vemos entonces que en la danza, ¿dónde aparece el espacio? Bueno, cuando uno está danzando, está uno utilizando prácticamente el espacio como tal, ¿no? Yo me puedo mover y generar entonces una utilización del espacio. Requiero de un espacio negativo para poder manifestar movimiento. ¿Sí? Ustedes por eso, como arquitectos, tendrían que estar viendo danza contemporánea, porque ahí no solamente el espacio lo requiere la danza, donde la materia prima es el cuerpo humano,
y el espacio del escenario es el que posibilita esos movimientos. Y además tendríamos que hablar de la música. La música, que es la forma de ordenación de lo sucesivo, es decir, de los sonidos, la danza lo requiere. La danza, por lo tanto, es una arte del tiempo y también del espacio, ¿sí? De tal manera entonces que recobra una importancia bárbara la danza. Bueno, la arquitectura pudiéramos dejarla también aquí, y aquí viene la cuestión cuchicuchi. La arquitectura también puede ser un arte del tiempo, y estaríamos hablando de lo que llegan a decir, ¿no? Me parece que Le Corbusier es el que dice que la arquitectura es música congelada. ¿En qué momento la arquitectura empieza a dar posibilidades de descongelarse? Es decir, cuando los elementos rítmicos del espacio empiezan a ejercer visualmente en los usuarios esta presencia de repetición y de cambio. Cuando hablamos de que la arquitectura también tiene que ver con el tiempo como noción de formas de ordenación de lo sucesivo, aquí es donde cobra mucha importancia lo que va a ser nuestro tema, porque más adelante vamos a hablar de la ordenación de un recurso fundamental en arquitectura, que son las circulaciones. Las circulaciones es un recurso funcional que la arquitecta y el arquitecto, el diseñador de espacios, tanto urbanos como arquitectónicos, utiliza para resolver y conectar sistemas espaciales que coexisten ordenadamente, como formas ordenadas. De tal manera entonces que aquí se funde el tiempo y el espacio. El tiempo, ojo, y no lo hemos mencionado tanto, el tiempo y el espacio están íntimamente relacionados con el movimiento. Muy importante, el movimiento. Hace ratito que hablábamos de la danza y de la escultura. En la escultura tienes que moverse, el usuario se mueve para poder descubrir el objeto en sus facetas que le está expresando y que de alguna forma habla. Esas esculturas maravillosas como la de Silva, que está en el espacio escultórico, o la de Matías Geritz, o las de Felgueres, que vieron ustedes, o la de Helen Escobedo, están invitando. El espacio escultórico está invitando a ser recorrido, a ser transitado, y en la medida de lo posible a ser habitado. Les comentaba a algunos alumnos ese gran concierto que da Jorge Reyes en los 80 en el espacio escultórico. Ahí se convierte el espacio escultórico, que es una escultura viviente, y se pone viva cuando es usada. ¿Qué actividad? Una actividad cultural, un gran concierto de Jorge Reyes, que por ahí vean este disco fabuloso de Jorge Reyes, hablando de música, que se llama A la izquierda del colibrí. Es un discazo. Este músico toca lo que se pudiera decir música prehispánica, no se sabe exactamente cómo fue, pero es bien importante. De tal manera entonces de que el arquitecto y el arquitecto tienen que saber manejar esta relación entre lo que sería tiempo-espacio a partir del movimiento. Ahí está su naturaleza. Entonces, vamos a ver cómo podemos establecer bajo un ejemplo práctico qué pasa con esta forma de ordenación de los espacios que coexisten y de la forma de ordenación de lo sucesivo. En arquitectura, por lo tanto, si es un arte también del tiempo,
Bueno, también tendríamos que hablar de la forma de ordenación de los espacios en su sucesión. Cómo se van sucediendo los espacios en la arquitectura cuando la estamos usando. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes para poder dar un pequeño ejemplo de esto. Muy bien, regresamos y ya vamos a ver nuestro ejemplo viviente, pero no sin antes poder establecer que en nuestro libro, en el Dekachin, hay una serie de capítulos que están dedicados a lo que es la circulación y el movimiento. Son varios subtemas muy importantes que tienen que descubrir en este gran libro teórico y que muestra ejemplos representativos y que nos deja ver conceptos muy importantes. De tal manera entonces de que, miren ustedes, parte de lo que en el Dekachin nos deja ver es esto que tiene que ver con la circulación. En arquitectura, el recurso de la circulación es muy importante, ¿no? Dice así, dice, es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio. Cuando hablamos de hilo perceptivo, es fundamental. Imagínense ustedes un collar en el cual, y lo vamos a ver cuando veamos recorrido, no vamos a ahondar ahorita mucho en eso, pero es fundamental que podamos hacerlo rápidamente, ¿no? Cuando tenemos un hilo y vamos a tener una necesidad de ornato, normalmente estamos hablando de lo que es el taller por ejemplo, de orfebrería o de los que se dedican a hacer cuestiones suntuarias para las chicas, los collares, etc. El collar, un collar de perlas, se establece a partir de un hilo, ¿no? Se utiliza un hilo, ¿sí? Y se utilizan las perlas con un hoyito. Y obviamente se utiliza un brochecito y otro broche. Son varios elementos que se establecen para la generación de un collar. La intención, ¿cuál es? Una intención de ornato, de embellecimiento en una dama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hilo, ¿cuál es el papel del hilo? Bueno, el hilo es el conductor. El hilo es el conductor y entonces este se dispone de tal manera y se van insertando las perlas precisamente en el hilo, de una manera sucesiva y a una cierta equidistancia. Bueno, ese es un sistema de ordenamiento que en arquitectura se puede dar. Y obviamente inicia en un punto determinado con un broche y se cierra en otro para estos unirse y cerrarse. De tal manera que en arquitectura una circulación es una serie, es un hilo conductor que me permite relacionar una serie de espacios de una manera coexistente y ordenada en una sucesión en el tiempo. Aquí es muy importante, ¿no? Aquí hay una ordenación y hay un sistema de sucesión de espacios ordenados que se dan en el tiempo. Cuando dice Dekachin que el hilo perceptivo vincula, pues claro, el hilo es el vinculador, es el vínculo que va uniendo cada una de las perlas. Ustedes cuando diseñen, cada uno de sus espacios son perlas que van hilvanadas bajo ese hilo de las circulaciones que van vinculando a todos y cada uno de los espacios. Y a ese vínculo, a ese hilo le llamamos circulación. De tal manera entonces que el hilo perceptivo que vincula los espacios de un edificio o que reúne cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores, esto es fundamental que lo graben. Es importante que graben esa parte del interior y del exterior. Los espacios no solamente son interiores o exteriores, inclusive hay matices entre los espacios interiores y exteriores. Hay espacios semiabiertos, semicerrados, de tal manera de que esa gama de espacios ustedes van a ser parte de su materia prima como espacios a vincular y que van a enlazar.
van a crear como si fueran ir enlazando cada uno de los espacios, utilizando la circulación, vincular estos espacios para un propósito determinado. Y a eso le vamos a llamar recorrido. Las arquitecturas, vamos a hablar más adelante de las arquitecturas de recorrido, ahorita todavía vamos paso a paso. Y entonces de Kachin dice, dado que nos movemos en el tiempo a través de una secuencia de espacios, fíjense bien, nos movemos en el tiempo a través de una secuencia de espacios. O sea, aquí es donde se vincula la relación forma-espacio y a partir del movimiento se posibilita esa magia. Esa magia que experimentamos cuando recorremos un espacio. Y entonces de Kachin dice, por ejemplo, experimentamos un espacio con relación al lugar que hemos ocupado anteriormente y al que a continuación pretendemos acceder. Es decir, nosotros nos encontramos en un momento determinado, en el inicio de un recorrido, de un espacio, y estamos en lo que se le llama el concepto del aquí. Eso lo vamos a ver más adelante con más presencia, el aquí. Donde la persona se encuentre que va a hacer el recorrido, ese es el gran concepto del aquí. El allí y el allá son dos espacios que están a punto de ser conocidos o de llegar a ellos. El allí y el allá. El allí está relativamente cercano, pareciera que es el siguiente espacio. Y el allá es un segundo espacio que se encuentra más lejano que en el aquí y que en el allí. Estas categorías es importante que las manejen ustedes, porque el diseño de las circulaciones tiene que ser concebido bajo esa forma de ordenación de lo sucesivo que dice Juan de la Encina en relación con el tiempo, y que cuando se funde en el espacio, que es la forma de ordenación de los espacios que coexisten o de lo coexistente, podemos entonces seguir hablando de una ordenación al servicio no solamente de lo funcional, sino de lo formal expresivo. Y nuestros recorridos tienen que ser vigorosos, tienen que ser cautelosos, tienen que ser con un diseño muy exprofeso. Cuando hablemos más de recorridos, hay un libro muy importante que edita la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, que se llama Arquitecturas de Recorrido, donde 3 arquitectas, Delia King Vinelli, Alicia Paz González Riquelme y Andrea Martín Chávez, desarrollan una serie de arquitecturas de recorrido. Incluyen la Casa Gilardi, incluyen varias casas, una de Andrea Palladio me parece, y la Casa Gilardi. Vemos aquí cómo estas arquitecturas de recorrido son sumamente importantes y que tienen que ver con esa ordenación de espacios que se van dando de manera coexistente y que llevan una sucesión determinada para lograr ciertas intenciones en el recorrido. El prólogo de este libro, que lo da Horacio Sánchez, él fue mi maestro de taller de composición y de historia. Horacio Sánchez habla de los diferentes tipos de recorrido que el ser humano ha generado de alguna manera y tipificado como tal. Las arquitecturas siempre junto con el espacio natural, con el contexto natural, han desarrollado a bien esa comunión entre el contexto natural y el contexto artificial. El contexto artificial cargado de ciertas necesidades espaciales y que va determinando nombre a los grandes recorridos y por lo tanto nombre a las grandes circulaciones. Horacio Sánchez comenta, por ejemplo,
que existen recorridos que les llamamos recorridos de peregrinación. Y bueno, tenemos uno aquí, la gran peregrinación que se da de aquí hasta la Basílica de Guadalupe, en el cual el espacio de recorrido puede ser de diferentes lugares de la República. Son grandes peregrinaciones que se dan hacia espacios de corte religioso. En el mundo tenemos cualquier cantidad de esos grandes recorridos, como el Camino a Compostela, como las grandes peregrinaciones a la Meca de la cultura musulmana. De esta manera, como el de la Villa, tenemos grandes recorridos como el del Estado de México, que van caminando por la carretera y por ciertas avenidas, o recorridos dentro de la Ciudad de México, recorridos muy importantes que tienen que ver con estas peregrinaciones, y cómo la calzada de Guadalupe y de los misterios está diseñada profesamente como ese gran recorrido para llegar a la villa. Y cómo hoy, con arquitectura de paisaje, vean imágenes y tómenlo como ejemplo representativo de recorridos, de cómo se diseña esa gran calzada para llegar de manera frontal a la Villa de Guadalupe Antigua y de manera de accesibilidad oblicua a la Basílica que diseña Ramírez Vázquez y el arquitecto Benlliure. Y que entonces estamos hablando de que el recorrido y las circulaciones son sumamente importantes en arquitectura. De tal manera entonces de que vamos a establecer que así como hablamos de peregrinaciones, podemos hablar de paseos. El paseo de la Reforma, por ejemplo, o los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, son recorridos de paseo peatonal, también de paseo vehicular. Aquí ya sacamos entonces que las circulaciones pueden ser peatonales o vehiculares. Vamos a ver más adelante en particularidad cuáles son estas manifestaciones y necesidades de espacio arquitectónico que se requieren a nivel urbano y a nivel arquitectónico para solucionar necesidades propias de una sociedad. Luego entonces también hay arquitecturas de paseos muy individuales, cortos, en un espacio justo y pequeño. También arquitecturas donde se combinan los espacios interiores y los exteriores. De tal manera entonces de que vamos a ir viendo en este curso una serie de capítulos necesarios para lograr ciertos fines. Vamos a hacer un pequeño recorrido muy sencillito y regresamos para ver qué otros temas vamos a ver en la siguiente sesión, que queden apuntados como tal y que se puedan dar una idea de lo que vamos a tratar más adelante. Muy bien, vamos a ver cómo en el espacio arquitectónico las arquitecturas van relacionando espacios que coexisten, cerrados y abiertos, y cómo se van ligando unos con otros y cómo se utiliza el recurso de la circulación para tal fin. Observamos cómo se van relacionando espacios cerrados con espacios abiertos, y cómo también arquitecturas se van disponiendo en el espacio y que junto con los espacios de circulación diseñados a nivel de plano base, junto con jardinerías que son parte de los recorridos, porque deben saber ustedes que la cuestión visual es muy importante en los recorridos. En esta circulación del lado izquierdo estamos viendo que es una forma de recorrido donde se encuentra un jardín. Y de este lado tenemos parte de la construcción de la casa y que presenta una ventana que es un ojo hacia ese jardín. Pero en el recorrido nosotros vamos avanzando, el movimiento se empieza a dar y la arquitectura la vamos penetrando, la vamos viendo cómo se va manifestando y se van descubriendo poco a poco los espacios. Y vemos entonces en el circular, podemos ver ciertos detalles con ciertas vistas a detalle o con ciertas vistas
lejanas y largas. Podemos ver cielos, podemos ver cómo las arquitecturas perfilan el espacio arquitectónico y cómo se van descubriendo en el caminar, con ayuda de las circulaciones, ciertos elementos se van descubriendo. Vemos cómo se van relacionando y van coexistiendo espacios interiores, exteriores, abiertos, semicubiertos y cerrados, que son propios para la satisfacción de ciertas necesidades espaciales. Podemos entonces utilizar los recursos de las escaleras, de las escalinatas, de las puertas y pasos que me van a permitir generar una serie de relaciones espaciales y que me van a ir ayudando con los elementos configuradores espaciales a ir descubriendo el espacio poco a poco, de tal manera que la arquitectura se va poco a poco enriqueciendo, garantizando esa gran posibilidad espacial. Y vamos entonces teniendo una serie de vistas seriales, que vamos a ver ese tema, el de vistas seriales, para poder las incorporar en el diseño de los recorridos. Y entonces se empieza a generar una serie de vistas, no solamente de recorrido a nivel de vista horizontal, sino vistas en todos los sentidos. Vemos cómo entonces las posibilidades de relación espacial se empiezan a dar entre la luz y la sombra, entre el espacio privado y el espacio público, por ciertas aberturas que se empiezan a garantizar y a relacionar con el espacio público. Aquí a lo mejor podemos observar por allá alguna vista de algún transeúnte. Vemos cómo entonces vamos pasando por luces y sombras en espacios de transición, que solamente es un segmento de un recorrido que podemos tener. El uso de las rampas para el jardín, el uso de las escaleras en un momento dado también, y la presencia de otros usuarios que no solamente son los humanos, sino también nuestros mascotas, y cómo se van relacionando determinados espacios que coexisten no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista expresivo. Vamos viendo también entonces que los sonidos y los movimientos en el espacio no solamente corresponden al usuario, existe movimiento que son testigos de que el tiempo está pasando. En el espacio arquitectónico se da una sensación de que el tiempo está sucediendo en cómo se mueven las plantas a partir de el gran testigo que es el viento, que hace que se muevan las hojas, y el mismo revolotear de los insectos o de ciertas hojas flotando, que al movimiento del viento, estas dejan sentir ese movimiento apacible en el espacio arquitectónico. La luz y la sombra, por lo tanto, no son los únicos testigos del pasar, dejar ver la sucesión del tiempo en el espacio arquitectónico, sino también el viento que al mover las hojas y al mover el espacio, al moverse el espacio a través de estos testigos, nos deja sentir la arquitectura como una posibilidad de tranquilidad. Penetrando los espacios interiores y exteriores es que se da esa secuencia espacial de una manera viva y de una manera sentida. ¿Para qué? Para elevar precisamente este nivel de intensidad viva, que hace que nuestra energía creativa esté presente y no estemos con esa energía muerta que establece no sentir nuestro tiempo presente.
estos testigos que acabamos de ver, ese movimiento de la hoja flotando, ese movimiento que el viento hace que se muevan las plantas, y la luz y la sombra son los grandes testigos sutiles del paso del tiempo. Como se dan de una manera graciosa, sutil y serena, automáticamente eso entra en nuestra psique, entra en nuestro estado emocional y genera, mediante una sensación de caricia espacial, a partir de toda esa conjunción sintética en el espacio, hace que entremos en niveles de serenidad, de tranquilidad, donde la escucha de los pajaritos que llegaron a escuchar, donde la gran presencia que tienen los perros, ese sentido de inocencia casi infantil, de estarse sorprendiendo siempre con el espacio y de estar siempre jugueteando en esa actitud de vida, pues ese gran conjunto entre plantas, espacios exteriores, luces y sombras, movimiento de plantas, sonido de pájaros, espacio interior, espacio exterior, luz y sombra, bajo una ordenación, bajo una forma ordenada de coexistir esos espacios que respondan a necesidades funcionales y también formales expresivas, bajo esa sucesión ordenada de espacios que me da la parte musical de la arquitectura, que es donde se descongela la arquitectura, la música arquitectónica se descongela cuando nos movemos en el espacio. Por eso lo importante de diseñar espacios bien considerados desde el hilo conductor que son las circulaciones. Vamos a ver a continuación, para cerrar esta parte de los temas que vamos a ver, pasamos la siguiente imagen y nos vamos a dar cuenta de estos temas que vamos a ver. Vamos a ver ya los siguientes temas que van a ser parte de lo que tiene que ver con los elementos de la circulación. Estos van a ser prácticamente cada uno subtemas en los cuales van a poder ustedes desarrollar una cédula con un cierto grado de extensión, no mucha, pero sí esencial, que guarden la esencia de la misma, y que vamos a ver lo siguiente, porque son elementos, y como elementos son parte de una unidad. ¿De qué unidad? Pues de la unidad de todo lo que tiene que ver con el hilo conductor de la arquitectura, este hilo conductor que es la circulación. Y la circulación es muy importante para los recorridos. Y si vamos a ver ritmo lumínico y de escalas, tiene que ver con arquitecturas de recorrido. Tiene que ver con el diseño de esos recorridos. Y para ello tenemos que conocer algunos aspectos técnicos muy propios relativos a esas circulaciones, que son el hilo vinculador de los espacios que vamos a relacionar en la arquitectura. De otra manera, van a tener pocos recursos para poder sazonar esa gran arquitectura para que sea un manjar y pueda degustarse para fines muy concretos, funcionales y formales expresivos que los usuarios requieren. Cuando ustedes diseñan recorridos que tienen un buen sazón, que tienen esa posibilidad de misterio, esa posibilidad de encuentro con uno mismo, con los demás y con el todo, van a poder entonces generar espacios ricos que van a procurar que las personas estén mejor, se puedan encontrar por lo menos. Bueno, los temas que vamos a ver, el siguiente inmediato, será la aproximación al edificio. ¿Qué es la aproximación al edificio? Bueno, vamos a ver que existen tres formas de llegar a un objeto urbano arquitectónico, y que una de ellas tiene que ver con llegar de manera frontal. Hay edificios que están diseñados para que en su recorrido tú llegues y puedas acceder a ellos de manera frontal. Hay otros que tienes que llegar de manera oblicua, es decir, no frontal.
sino un poco sesgado, de lado. Y hay una tercera posibilidad en la cual tú llegas y puedes acceder al edificio de manera en espiral, es decir, rodeándolo. Eso lo vamos a ver particularmente en el desarrollo de un subtema muy concreto. Otro elemento que es parte de la unidad compositiva para generar recorridos, para generar vistas seriales, para trabajar la circulación adecuada en un objeto urbano arquitectónico, es nada más ni nada menos que saber qué tipo de acceso es el que conviene a nuestro edificio. Y aquí hay una relación muy importante entre la aproximación del edificio y el acceso al edificio, o la forma del acceso al edificio. Es muy importante que lo sepan ustedes. Deben saber ustedes que hay accesos que son y que se dan al paño de la fachada, y que ahí inmediatamente está el recurso puerta para entrar y salir. Hay otros que el acceso es remetido, hay otros que el acceso es adelantado, que se adelanta a recibir a las personas, etc. Y hay una combinación y manejo de los tipos de acceso de acuerdo a la escala. Si es una escala, hay accesos que responden a escala urbana, hay accesos que responden a escala doméstica, y que muchas arquitecturas tienen que tener de los dos, sobre todo si tienen relación con el espacio público, y otros accesos que también los tenemos que ver desde el punto de vista de acuerdo a su posición en el plano de fachada. Es decir, si está centrado, si está cargado a un lado, a un tercio, etcétera, etcétera. De tal manera que eso vamos a ver formas del acceso. Otro punto y elemento de la circulación y de los recorridos es la configuración del recorrido. Es decir, ¿qué forma tienen los recorridos? Esto no les va a ser ajeno, porque hay recorridos que son recorridos en trama, hay recorridos que son recorridos con determinada forma radial, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las circulaciones en un mercado, ubíquense en el mercado Juárez o en el mercado 16 de septiembre, etcétera, los recorridos obedecen a un recorrido de configuración en trama, de tal manera de que el que ustedes sepan escoger la configuración del recorrido adecuada va a determinar el éxito funcional y formal de una solución arquitectónica. De ahí la relevancia y la importancia de conocer estos elementos de la circulación, que son muy importantes. Otro subtema que vamos a ver son las relaciones recorrido-espacio. Es decir, ahorita en el ejercicio que acabamos de hacer, un tanto improvisado, pero muy vivido y con mucho gusto, de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viendo ahorita de encierro, pues son las posibilidades que tenemos. De tal manera entonces de que, si se dieron cuenta, pudimos pasar de espacios cerrados a espacios semiabiertos y espacios semicerrados, o algunos con penumbra y otros con luz, etc. De tal manera de que fuimos recorriendo una serie de recorridos a través de ciertos espacios con una secuencia espacial determinada. Bueno, vamos a ver cuáles son esas formas de relación y recorrido espacial. También hay otro elemento muy importante, la forma del espacio de la circulación. Si se dieron cuenta, por ahí hice mención de que estaba una circulación en piedra y al lado había un ventanal y de este lado había vegetación. Bueno, hay veces que la circulación tú puedes ir circulando y puedes tener mar de este lado y mar de este otro. O puedes tener de este lado jardín y de este lado puedes tener un muro vertical con hiedra. O puedes tener de este lado un muro con cuadros y de este lado un gran ventanal con un espejo de agua de aquel lado. O bien tener, como en el metro, tener prácticamente, ir por un túnel y tener un plano vertical y un plano superior cerrado. Las formas de las circulaciones obedecen a ciertas necesidades que el objeto urbano arquitectónico está demandando para satisfacer necesidades de las personas en ámbitos urbanos, muy urbanos y particulares.
De tal manera entonces que ustedes tienen que ser conscientes de lo que están diseñando. De otra manera, el espacio arquitectónico va a ser un resultado que a lo mejor no calcularon y que entonces puede tener consecuencias no gratas para las personas que van a habitar y convivir en ese espacio. Luego entonces, estos son temas que vamos a ver en su momento. Todo esto que vimos el día de hoy es la gran introducción que obedece a lo que es la noción del tiempo y del espacio, y que el movimiento es prácticamente el factor que me posibilita poder descubrir ese tiempo, ese espacio en el ámbito arquitectónico. Vimos la relación del espacio y tiempo como nociones en el ámbito de ciertas artes, ¿no? Y vimos también la importancia de la circulación como elemento vinculador de los espacios sucesivos. Y para ello pues tenemos que conocer toda esta temática ya de manera más concreta. Si se dan cuenta, esto está nutrido y les voy a pedir que avancen en la elaboración de sus cédulas para que no se les cargue el trabajo. Les mando un saludo, un abrazo desinfectado y sean felices. Ahí estamos.